estudiar un poco el Brit Hadashah y ir recuperando el contexto correcto de este libro maravilloso, libro que es completamente judío y que es necesario que se le devuelva su judaísmo para comprenderlo correctamente. Entonces, ya van a ver enseguida por qué leímos esta porción, aunque nuestra hermana Elisheva la leyó correctamente, porque ya tiene el conocimiento de cuáles serían las palabras correctas a usar aquí, aunque la mayoría de las versiones no usan estas palabras que ella usó, ¿no? Pero si yo les hago una pregunta, no a ustedes, porque yo sé que ustedes ya saben, pero digamos si ustedes le preguntan a nuestros hermanos cristianos, a cualquier cristiano, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué usted cree que ellos responderían? Algunos se referirían al edificio, ¿ya? Voy a la iglesia, o sea, iría al lugar, al edificio, al templo, ¿no? Eso es llamado la iglesia. Yo creo que la gran mayoría te diría eso, la iglesia es el edificio, es el lugar a donde vamos, ¿no? A reunirnos allí. No sé si algún otro, pues, nos respondería con otra terminología, ¿ya? Pero realmente, ¿qué cosa es la iglesia? Para saber qué cosa es la iglesia, es necesaria esta parashá. Esta parashá te responde completamente, realmente, qué cosa es la iglesia. Ese término tan usado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que encontramos esa frase por todos lados, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, ¿ya? Que se ha entendido como algo completamente separado del pueblo judío, como algo completamente nuevo después de Yeshua y sus discípulos, como si hubiese sido fundada a partir de ellos. Eso es lo que se ha enseñado, ¿ya? El judaísmo quedó atrás, viejo, arcaico, antiguo testamento, ¿no? Y ahora pasa a ser lo novedoso, lo nuevo, la iglesia, ¿ya? Esta parashá nos va a responder realmente qué cosa es la iglesia. Ella comienza en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 1, y dice así: reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel. Eso en hebreo es Vayakel Moshe et kol edad bene Israel. Diga conmigo, Vayakel. Vayakel. Y reunió. Aquí está muy bien esta traducción. No sé las de ustedes que dicen allí. Reunió también, correcto. Y reunió Moshe Vayakel. Ustedes saben que Moshe regresa de el monte Sinai con esta luz gloriosa que se refleja en su rostro, ¿no? Ya, resplandecente, que el pueblo no puede, ¿ya? Y que dice que reunió al pueblo, ¿ya? Tan pronto como llegó allí al campamento, hizo una convocación de toda la congregación. ¿De quiénes? De los hijos de Israel. ¿Ok? Ahora diga conmigo de nuevo, Vayakel. Ahí adentro está la raíz de la palabra Cajal. Diga, Cajal. De ahí sale Quejilá. Por eso la hermana leyó Quejilá, no leyó la iglesia, aunque aquí en las versiones de la mayoría de las versiones del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, dice la iglesia, ¿no? Ok, Quejilá
viene de cajal. Cajal significa reunir. Cuando tú reúnes un grupo de personas, eso es cajal, reunir. Entonces, cuando hay un grupo de personas reunidos, ¿eso qué se llama? Quejilá, que se traduce como congregación, también como comunidad, aunque hay varias formas, al menos 3 en hebreo de decir esto, pero vamos a centrarnos en esta, ¿ya? Cajal, reunir, ¿ok? Ahora, es reunir un grupo de personas específicas. ¿Qué tipo de personas? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que usa la Torá o la frase que usa la Torá para decir que Vayaquel Moshe y reunió Moshe? ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Por lo tanto, una quejilá está conformada por ¿quiénes? Vayaquel Moshe el Kol Edad. Edad es otra de las formas de decir congregación. Bené Israel. Por lo tanto, la primera mención de un grupo de personas que se reúnen hace referencia a los Bené Israel, a los hijos de Israel. Por lo tanto, una Keilah está compuesta por los hijos de Israel, que Moshe reunió. Cajal Israel, la congregación de los hijos de Israel. Ahora, una vez que tenemos eso claro, vamos a la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió en la historia con la Torá, originalmente en hebreo? Pues que el pueblo judío, ¿qué le pasó? Que estaba disperso por muchas naciones, que en aquella época estaban regidas por ¿qué cultura? La griega. Entonces hubo necesidad de hacer una traducción al griego de la Torá. ¿Cómo se llama esa traducción? La Septuaginta, porque 70 sabios, personas que conocían muy bien el hebreo y también el griego, se les dio el trabajo de traducir al griego. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra que traduce del griego el hebreo cajal o quejilá? Eclesia, ya ustedes saben, eclesia. Por lo tanto, donde quiera que vemos en el Tanaj, en la Torá, en los profetas, vemos la palabra hebrea quejilá, eso en griego que es eclesia, pero significan lo mismo. Un grupo de personas reunidas, una comunidad. ¿De quiénes? Repito, los hijos de Israel. Ahora, ocurrió un fenómeno en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, con los traductores. ¿Ok? Pero antes de llegar ahí, es muy importante saber qué representa para el judaísmo, que es la raíz de todo, ¿ya? Todos sabemos. Cualquiera puede hoy buscar y estudiar y darse cuenta, si quiere hacerlo, que la raíz del cristianismo es el judaísmo. ¿Ya? Eso yo creo que está a la disposición de todo el mundo hoy para, si quiere, estudiarlo y darse cuenta. ¿Ok? Entonces, decía que es muy importante saber qué representa esta segunda vez que Moshe baja del monte Sinai para el judaísmo. Para ver en qué contexto se está usando esta palabra en cuestión, que originalmente es quejilá. ¿Qué representa la segunda vez que Moshe
baja del monte Sinai y reúne a todo el pueblo de Israel. Moshe es una figura mesiánica, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas veces tiene Moshe que subir y bajar del monte? 2 veces. Entonces, ¿qué representa eso? Las 2 apariciones del Mashiach, ¿ya? Entonces, para el judaísmo, esto es muy conocido, muy enseñado, muy sabido, de que este descenso de Moshe, que ocurre al final de la parashá pasada, alude a la segunda venida del Mashiach. Porque, ¿qué es lo que espera el pueblo de Israel que el Mashiach haga cuando aparezca ya por última vez? Entre otras cosas, reunir a todo el pueblo de Israel que se encuentra como disperso por todo el mundo. Por tanto, cuando vemos a Moshe bajando por segunda vez del monte Sinai y reuniendo a ¿cuántos? A toda la cajal, la quejilá, Kol Edad Bene Israel, de toda la congregación de los hijos de Israel, es una figura mesiánica, profética, de que Mashiach vendrá y una de las cosas que hará que es Vayaquel, y reunió. Él va a reunir ¿a quiénes? A todos los hijos de Israel. Por tanto, el contexto de la palabra Kehilá, traducida al griego como eclesia y al español como iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el contexto? Un contexto mesiánico del Mesías judío apareciendo, el rey, y reuniendo a todos los hijos de Israel, de los 4 confines de la tierra, del mundo. Eso es muy importante. Por lo tanto, en el judaísmo esto se conoce como la asamblea del Mashiach. Israel será llamada la asamblea del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué se hace en una asamblea? Se reúne, ¿no? Mashiach nos reunirá a todos, a todos. Ahora, a ver si me sé explicar, esto es un poco técnico, porque es gramática, pero es importante. Como sustantivo, ¿cuántos recuerdan cuando estudiamos en la escuela lo que es un sustantivo? Como sustantivo, esta palabra, quejilá o cajal, puede significar 3 cosas: asamblea, congregación o también comunidad. ¿Ya? Hay otras formas de usarla, de otras palabras también para describir esto, como edad, ¿ya? Que se usa también aquí, Kol Edad Bene Israel, ¿ya? Pero ella como sustantivo, ¿qué cosa es? Congregación, comunidad, asamblea. Por lo tanto, donde quiera que tú ves la palabra en español, iglesia, ¿qué cosa es? Comunidad, congregación, asamblea. No es el edificio. Es el grupo de las personas que se reúnen en un lugar con un objetivo específico. Y sabemos ya quiénes son esas personas. ¿Cómo lo llama la Torá? Todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel. Ok. Por lo tanto, esta palabra, quejilá, en griego eclesia, en español iglesia, habla de quiénes. Del pueblo judío, habla de todo Israel. No de una parte, sino de todo. O sea, Cajal, Quejilá, es la reunión de ¿quiénes específicamente? De todo Israel.
Israel. Kol Edat Israel, Bene Israel. Por eso es mesiánico esto. Ok, hasta aquí estamos. Ya el contexto me lo cambia todo. Porque ya yo sé que donde quiera que yo veo en español iglesia o en inglés church o en portugués iglesia, pronuncié bien. Y aquí termino yo aprendiendo portugués. Ya verá. ¿De qué está hablando? De todo Israel, reunidos con un propósito. Ok. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Nuevo Testamento, con el Brit Hadashah? Cuando tú ves la traducción de la Septuaginta de el Tanaj o Viejo o Antiguo Testamento, vamos a hablar así para que nuestros hermanos cristianos puedan entender. Cuando tú ves la Septuaginta, el griego del Viejo o Nuevo o Antiguo Testamento, la traducción eclesia tiene significado correcto de su original quejilá, o sea, es la congregación, la asamblea de los hijos de Israel. Pero cuando llegan a la traducción del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, interesantemente no pusieron asamblea. O sea, cuando viene el griego eclesia, no pusieron en inglés, portugués, español, no pusieron comunidad, no pusieron asamblea, no pusieron nada. ¿Qué pusieron? Iglesia. Acá sí pusieron, vieron en griego, eclesia. ¿Qué pusieron en los demás idiomas? Asamblea, congregación. Pero en el Brit Hadashah, cuando vieron eclesia, ya ahí no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo tradujeron? ¿Por qué nosotros hoy, como hizo nuestra hermana Elisheva, tiene que estar leyendo y cuando vea que dice iglesia, tiene que decir asamblea o congregación? ¿Por qué ustedes creen que no lo hicieron como con el Tanaj? Para diferenciar la nueva religión naciente del judaísmo, como si fuese algo separado, completamente nuevo a partir de Yeshua y sus discípulos. Si ponemos en las traducciones asamblea, comunidad, congregación, eso se mantiene pegado al original judío. Y lo que querían era separarse de eso. Esa fue la orden, separación total, nada que ver con el judaísmo, por lo tanto, iglesia. Es como transliterar, ¿no? La palabra griega eclesia. Por eso es que cuando leemos esta inexplicable traducción de los, valga la redundancia, traductores del Nuevo Testamento, iglesia nos da la impresión a todo el mundo de que es algo nuevo, aparte completamente del judaísmo del pueblo judío. ¿Entiendes? Por eso te suena, al lector le suena cuando lee iglesia como algo novedoso, como algo que no tiene nada que ver con la asamblea de los hijos de Israel, con una reunión de un grupo de judíos que van a la sinagoga a adorar a Hashem, sino como algo nuevo, novedoso, religión nueva, separada, algo creado originalmente por Yeshua y sus discípulos, lo cual es una mentira. Porque el propio Yeshua lo vemos que nunca fue a lo que hoy conocemos como la iglesia, con el amor y el respeto a todos nuestros hermanos cristianos, pero por favor, lean sus Biblias. Es tan simple y sencillo como leer
la Biblia, léansela de nuevo, el Nuevo Testamento, y busquen dónde dice que Yeshua fue a la iglesia. No aparece porque no existía tal cosa como la iglesia. Lo que existía eran las sinagogas. Y lo que existía era, ¿qué cosa? La cajal, la quejilá de los judíos, los hijos de Israel. Por lo tanto, aquellos que llegaron a ser creyentes y seguidores de Yeshua, sus discípulos y los que vinieron después como el Mesías, es la quejilá de los hijos de Israel que creyeron en él como el Mesías. Congregación, reunión, comunidad, asamblea. ¿Ya? Por lo tanto, esa traducción de la palabra, fíjense que la palabra eclesia en griego no es que esté mal, porque es la manera en griego de decir quejilá, ¿entienden? ¿Cómo se dice en griego? Congregación, asamblea, reunión, eclesia. No está mal. ¿Qué significa eclesia realmente? Lo mismo que quejilá. Lo que está mal es cuando traducen el griego a los demás idiomas. Por ejemplo, español, iglesia, es un engaño esa traducción, literalmente. La traducción de eclesia como iglesia nos ha engañado, porque nos ha hecho creer de que es algo nuevo, de que es otra cosa separada del pueblo judío. Entonces a la mayoría de los lectores le parece que eso de iglesia es algo que apareció por primera vez en el Nuevo Testamento. No, la primera vez que aparece iglesia es, por ejemplo, Parashá Vayakhel. Y congregó Moshe a todos los hijos de Israel. ¿Qué es Gilá? Una vez que tenemos esto claro, todo cambia, ¿sí o no? O sea, ya cada vez que yo leo la iglesia, ya no es lo que yo pensaba. Ya no es, en primer lugar, el edificio, el lugar. Es el grupo de personas. Pero ya el grupo de personas cambia. Porque ese grupo de personas es la asamblea reunida en comunidad de todos los hijos de Israel. Y en el caso del Brit Hadashah, de aquellos que llegaron a ser creyentes en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, cada vez que yo leo la iglesia en el Nuevo Testamento, ya yo sé, es un grupo de judíos, también no judíos, que llegaron a creer en Yeshua como el Mesías, que están reunidos. ¿Dónde se reunían en tiempos de Yeshua? Habían dos lugares fundamentales. El primero, y más importante de todos, el Beit HaMikdash, el templo. ¿Dónde es que se reúne todo Israel? Todo Israel. En el templo. Allí estaban los creyentes en Yeshua, claro. ¿Y dónde más? ¿El segundo lugar cuál era? La sinagoga, el Beit Midrash. Que por cierto es una invención farisea. Así que si ves a Yeshua y sus discípulos entrando a la sinagoga, por ejemplo Pablo, que cada vez que iba en sus viajes, ¿a dónde iba? A la iglesia. Lo que estaba dentro de la sinagoga era la iglesia, ¿me entiende? Él va a la sinagoga y allá adentro se encuentra la iglesia barra eclesia barra quejilá de toda la congregación del pueblo de Israel. Por lo tanto, para ir concluyendo, y esto es muy importante que ustedes dominen para que le expliquen a nuestros hermanos cristianos de la mejor manera que ellos puedan entender. Es necesario entender esto y saber cómo explicárselos bien. Toda esta información, todo esto que hemos analizado hasta ahora de una manera básica,
que todo el mundo puede ir a buscar en la historia y lo va a encontrar. Cada vez que vea entonces yo la palabra, la iglesia en el Nuevo Testamento, se debe entender como qué cosa. Continuidad del pueblo judío, no disminución o separación total del pueblo judío, no. Sino la continuidad del pueblo judío haciendo lo que siempre hizo, ser judíos toda la vida. O sea, haber llegado a ser creyentes en Yeshua no los cambió para nada, ni de religión, ni de cultura, ni de mentalidad, ni de tradición, no. Siguieron siendo aún mejores judíos que antes, si me permiten decirlo así. Y el no judío, ¿qué tenía que hacer? Aprender del judío. ¿Dónde? En la sinagoga, cada Shabbat. Por lo tanto, había un cambio en el no judío. Su identidad empezaba a transformarse. Ya él empezaba a actuar de la manera judía. Fue aprendiendo con sus hermanos judíos en la sinagoga. Y esto no fue algo novedoso después de Yeshua. Ya habían no judíos dentro de la sinagoga antes de Yeshua. ¿Sí o no? Si no, entonces, ¿por qué Rav Shaul cuando llega a las sinagogas en Roma, en todos los lugares donde fue, estaban allí los gentiles también? Siempre hubo no judíos dentro de la sinagoga. Lo novedoso después de Yeshua y sobre todo con el trabajo de Pablo, de Rav Shaul, fue el número, la cantidad de no judíos que empezaron a llegar. Pero el hecho de que estuvieran allí siempre existió. Por lo tanto, vamos a resumir. Iglesia es la continuidad del pueblo judío, la reunión que el Mesías hace, porque lo está haciendo, porque por eso estamos reunidos aquí, estamos ensayando, y últimamente hará de todo el pueblo de Israel, en el cual están incluidos aquellos no judíos que han sido injertados por la fe en Yeshua como el Mesías. Todos los prosélitos, todos los conversos, todos forman parte de Kol Edat Bene Israel. Eso es lo que significa iglesia, un grupo de judíos reunidos, creyentes en Yeshua en el caso de los mesiánicos, en la sinagoga, en Shabbat, en la fiesta, como nosotros aquí, adorando a Hashem. Por lo tanto, aunque a nosotros nos suena muy bien, pero a muchos les suena mal, realmente, viendo todo este contexto, la palabra iglesia o la frase la iglesia es una referencia ¿a quién? A toda la nación de Israel, compuesta por judíos, repito, y no judíos que han venido a la fe a través de Yeshua. Y es algo que, repito, no le gusta a mucha gente. Pero realmente el contexto correcto de la iglesia está hablando de todo el pueblo de Israel. Cuando venga Mashiach, los reúna como Moshe reunió a todo el mundo. En un sentido más estricto, la palabra iglesia es el subconjunto de muchas asambleas que cuando se reúnen forman la Asamblea General del pueblo de Israel, que será reunida por el Mesías, que está en todas partes del mundo. Ahora estamos unos aquí, otros allá. Cuando Mashiach venga, ¿qué va a pasar? Vayaquel Moshe, y reunió Moshe, Kol Edat Bene Israel, a toda la comunidad del pueblo de Israel. A toda es toda. Vayaquel Yeshua, y reunió, y reunirá Yeshua, que sea pronto en nuestros días, a toda la quejilá, a toda la comunidad del pueblo judío.
todos. Ay, solo los mesiánicos. No. A todos, porque todos lo verán y lo reconocerán como el que fue traspasado. Todos creerán, todos. Cuando lo vean realmente como Él es. Mientras sigan poniendo palabras en su boca que Él nunca dijo, mientras sigan diciendo que hizo cosas que Él nunca hizo, ni Él ni sus discípulos, entonces no lo van a ver nuestros hermanos mayores. Así que tenemos que hablar la verdad. Mientras más hablemos y repitamos esta verdad, más rápido Mashiach vuelve. Muy bien. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Brita Hadashah, la palabra iglesia, ¿a quién se refiere? A la comunidad del pueblo judío que llegó a creer en Yeshua como el Mesías y se le fue uniendo creyentes de otras naciones. Cada vez que abras el Nuevo Testamento y veas la palabra iglesia, ya sabes lo que es. Un grupo de judíos y no judíos en la sinagoga adorando a Hashem y todos creyentes en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, esto aquí adentro, nosotros, si lo vamos a llamar en español, ¿qué cosa es? La iglesia. La quejilá. Vamos a hacer una prueba para terminar. Vamos a leer 2, 3 versículos, incluyendo el que leyó nuestra hermana al principio, muy conocidos donde aparece en el Nuevo Testamento la frase iglesia o la iglesia, y verás ahora cómo te suena diferente. Mateo 16, 18. Esta es fundamental para el cristianismo. Dice Yeshua diciéndole a Rav Shimon Kefa, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahora te cambia, ¿verdad? Ahora yo te digo que tú eres Kefa, porque Kefa lo que significa es roca, piedra. Por eso, sobre esta roca edificaré mi quejilá, comunidad. La reunión de aquellos judíos y también no judíos creyentes en Yeshua. ¿Para formar algo nuevo? No. Para seguir haciendo lo que el pueblo de Israel ha hecho toda la vida. ¿Viste cómo te cambia? Mateo 18, 17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Se acuerdan de ese versículo? Díselo a la iglesia. ¿A quiénes? A la quejilá. A la congregación, a la comunidad de un grupo de judíos y no judíos en la sinagoga, creyentes en Yeshua, que están conformados y organizados como se organiza todo el pueblo judío, con sus ancianos, con sus líderes, con sus... Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Vino temor sobre quiénes, sobre todo el grupo de reunidos de judíos creyentes en Yeshua que estaban ahí. Sobre la comunidad. Hechos 8:1. Y Shaul, Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Viste cómo tradujeron la iglesia para creer que no? Ya ellos formaron una cosa separada en Jerusalén de todos los judíos, aquellos que mataron a Jesús. No. Vino una persecución contra la quejilá, contra la congregación, contra la comunidad, contra ese grupo de judíos creyentes en Yeshua. Eran judíos persiguiendo a sus hermanos judíos. Sobre todo, ¿quiénes eran los perseguidores?
saduceos sobre todo. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los perseguidos? Sus hermanos judíos, fariseos, esenios, celotes, el pueblo judío. Entonces ahora vamos a terminar analizando Hechos 11:26. El famoso Hechos 11:26. En español, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el versículo usado para decir, mira, fue ahí donde por primera vez fuimos llamados cristianos y aquí surge la iglesia. Baruch Hashem, hoy en día tenemos el hebreo de esto. Cuando lo analizas palabra por palabra en hebreo, todo cambia. Vayehiu yoshvim yahad. Así empieza en hebreo. Y estuvieron sentados juntos. Yoshvim, la sheve, de estar sentado. Yeshiva, ¿qué cosa es una yeshiva? Donde la gente se sienta a estudiar. Fíjate la diferencia. Vayehiu yoshvim yahad. Bekehila. Y estuvieron sentados juntos en la asamblea. Bekehila Shana, durante un año completo. Dice que estuvieron sentados un año completo. ¿Dónde? En la Kehilá. En la mente judía. ¿Qué tú entiendes cuando te dicen que estuvieron sentados en la Kehilá? ¿Estás estudiando? En la congregación. Ese edificio, ¿qué cosa era? Muy probablemente una sinagoga. Y iban un año entero a sentarse. Cuando el rabino se sienta, es que va a enseñar. Y todos los demás se sientan. Por eso dice Yoshbim, Yahad, sentados unidos. Porque Rav Shaul, los discípulos de Yeshua les iban a enseñar según la Torá. ¿Por qué Yeshua es el Mesías? Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, señoras y señores. ¿Estamos sentados o no? Falta nada más sentarme yo. Yo me siento mañana. Si no nos vamos muy largo. Pero es eso. Yo me siento aquí, ustedes están todos sentados. Estamos estudiando ¿qué cosa? Torah. ¿Por qué Yeshua es el Mesías judío? Bakehilá, en la congregación. Bakehilá Shana temimá, umelabdim am raf, y enseñaban a mucha gente. Pero aquí dice umelamdim, limud, de enseñar. Eso es la raíz de la palabra Talmud. Eso es lo que significa Talmud, enseñar. Am raf, am es pueblo, raf de rabino, raf grande. Enseñaban a mucha gente. Estuvieron un año sentados en la sinagoga enseñando a mucha gente por un año completo. Azujal de Antioquía. ¿Dónde? En Antioquía fue Licró de llamar, Licró ed Hatalmidim Beshem, nombre, Meshihim. Entonces fue en Antioquía donde comenzó a llamarse a los discípulos con el nombre Meshihim,
mesiánicos. Cristianos es lo mismo. ¿Qué cosa es un cristiano? Del griego Cristo, del ungido, del Mesías. Mesiánico. Eran todos judíos, más los no judíos que iban a la sinagoga y fueron durante un año entero en Antioquía a sentarse como hace todo el pueblo judío cuando estudia Torah para aprender por qué Yeshua era el Mesías. Y ahí entonces fueron llamados, esas sinagogas que están ahí son los Meshijim, o los cristianos. Los que creen en Yeshua como el Mesías, todos judíos. Por lo tanto, si lo diseccionamos, estuvieron sentados juntos. Esto sugiere aprendizaje en unidad, en comunidad, en intimidad. En la quejilá, o sea, en la asamblea, en la congregación. No lo que se entiende como iglesia, no, sino lo que la Torah dice, cajal, asamblea. Es un término, por favor, este es el punto, es un término tradicional judío, quejilá, asamblea, aparece en toda la Torah. Shana temimá, un año completo. Umelamdim, Amraf, y enseñaban a mucha gente. Azujal, entonces comenzó, o fue que empezó, en Antioquía, a llamar a los discípulos Meshijim. Los del Mesías, los mesiánicos. Es mucho más que el sentido helenístico de la palabra cristiano. No es la cultura griega helenística, es el hebreo Mashiach, el ungido. ¿Qué fue lo que pasó en Antioquía por primera vez? ¿Surgió una nueva religión? No. ¿Apareció un nuevo grupo? Bueno, se puede decir que lo novedoso era que empezaron a creer en Yeshua como el Mesías. Pero no cambiaron, no dejaron de ser judíos. Y siguieron reuniéndose, congregándose, como siempre lo ha hecho el pueblo de Israel, como una quejilá, congregación. Así que si usted está sentado ahora mismo, junto a sus hermanos, por más de un año, porque aquí llevamos más de un año, estudiando Torah y por qué Yeshua es el Mesías, ya sabe que eso pasó en Antioquía y los llamaron por primera vez mesiánicos. Y seguimos siendo todos judíos como siempre. Amén. Hashem nos bendiga. Y expliquémosle esto a nuestros hermanos para que la verdad salga a la luz y entienda y mucha gente sea librada de la ceguera. Amén.